En la costa de Florida se alza un palacio que parece salido de un cuento, hecho de oro y mármol. Esta es la historia oscura de la mansión más controvertida de Estados Unidos, Mar-a-Lago. Al principio, fue el sueño de una sola mujer, Marjorie Merriweather Post. Ella construyó Mar-a-Lago como su trono eterno, un lugar de banquetes donde la risa resonaba mientras el país atravesaba la Gran Depresión, guerras y pobreza. Aquí, las lámparas de cristal brillaban más que la esperanza de muchos estadounidenses. Pero esta casa nunca fue solo una villa hermosa. Dentro de sus muros se reunían personas con el poder de cambiar el curso de la historia. Primero, cenas glamorosas y una diplomacia sutil en tiempos de Guerra Fría. Después, el palacio pasó a manos de un futuro presidente. Y Mar-a-Lago dejó de ser solo un club para ricos para convertirse en un símbolo de lucha, escándalo y la ira de medio país. En los mismos salones donde antes se brindaba por la paz, ahora se discuten documentos secretos, casos judiciales y batallas políticas. ¿Cómo fue que un palacio dorado pasó de ser un refugio de cuento a un escenario de acuerdos oscuros, vidas rotas y secretos peligrosos? ¿Y qué verdad sigue oculta tras sus pesadas puertas? Si te interesan las investigaciones profundas sobre la arquitectura de la Edad Dorada y las familias que la construyeron, dale a me gusta, suscríbete y dime en los comentarios qué casa debería explorar después. Tu apoyo hace posibles estas historias detalladas. Una historia sobre alguien que lo tenía todo, excepto el sentido de pertenencia. Gracias por estar aquí. El edificio se eleva desde la costa de Florida como si hubiera sido trasladado desde otro siglo, desde otro continente. 128 habitaciones, 58 dormitorios, 33 baños, techos cubiertos con láminas de oro que atrapan la luz de la mañana, pisos de mármol traídos desde el otro lado del océano. Esto es Mar-a-Lago, la casa que se extiende desde el Atlántico hasta la vía intercostera, 17 acres de lo que se concibió como un paraíso. Pero antes de convertirse en un club privado, antes de albergar a un presidente, antes de las protestas, los titulares y las investigaciones federales, fue la respuesta de una mujer a una pregunta de la que nunca pudo escapar del todo. ¿Cómo se compra la entrada a un mundo que no quiere aceptarte? Esta es la historia de esa mansión. Y comienza, como tantas historias estadounidenses, con dinero, cantidades descomunales, y la extraña forma en que la riqueza puede abrir casi todas las puertas y aún así dejar cerradas las más importantes. Empecemos con Marjorie Merriweather Post. Nacida en 1887, heredó la empresa de cereales de su familia, que más tarde se convertiría en General Foods. Cuando su padre murió en 1914, ella tenía 27 años. De un día para otro, se convirtió en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. La cifra exacta variaba con los mercados, pero a comienzos de la década de 1920 su fortuna se estimaba en decenas de millones de dólares, lo que hoy equivaldría a miles de millones. El dinero le compró múltiples propiedades. El dinero le compró yates. El dinero le compró colecciones de arte que con el tiempo llenarían museos. Incluso le ayudó a encontrar 4 maridos, aunque no pudo retener a ninguno. Sin embargo, el dinero no pudo darle lo que más deseaba, una aceptación incuestionable dentro de los círculos sociales más antiguos y exclusivos del país. El problema era simple y, para ella, casi imposible de resolver. Marjorie representaba la riqueza reciente. Su fortuna provenía de cereales, de alimentos cotidianos vendidos en cajas a personas comunes. No era dinero ferroviario, ni bancario, ni una riqueza construida lentamente a lo largo de generaciones por familias cuyos apellidos ya estaban escritos en los libros de historia. Las grandes dinastías la miraban con distancia. Algunas familias eran cordiales, pero frías. En Newport y en las reuniones más prestigiosas, Marjorie siempre sentía una barrera invisible. Recibía invitaciones, por supuesto. Era demasiado rica para ser excluida por completo, pero nunca estaba realmente dentro. Ese rechazo dolía. Tenía un gusto impecable. Coleccionaba tesoros imperiales rusos, muebles franceses, pinturas renacentistas. Organizaba recepciones lujosas. Era generosa, culta, educada. Nada de eso parecía suficiente. La alta sociedad tenía sus reglas, y una de ellas era clara: el dinero reciente no se consideraba respetable. Para entender por qué decidió construir Mar-a-Lago, hay que entender esa herida. La mansión no era solo una residencia de invierno. Era una declaración, un argumento hecho de mármol y oro. Puede que no me acepten, pero jamás podrán ignorarme.
La ubicación también fue una decisión calculada. Palm Beach, en la década de 1920, ya se estaba convirtiendo en el destino invernal de los ricos del norte. El clima era ideal, la costa espectacular, pero las grandes casas de la zona pertenecían, en su mayoría, a las mismas familias que la hacían sentir ajena. Así que decidió construir algo más grande, más impresionante, algo que hiciera que las demás mansiones parecieran modestas en comparación. La decisión de encargar Mar-a-Lago se tomó alrededor de 1924. Marjorie compró el terreno, una franja estrecha en la isla de Palm Beach, por aproximadamente $1,5 millones, una suma descomunal para la época. La propiedad era única. Se extendía desde el Océano Atlántico al este hasta el lago al oeste, de ahí su nombre en español, del mar al lago. Contrató a los arquitectos Marion Sims Wyatt y Joseph Urban. Sus instrucciones eran precisas y ambiciosas. Quería un palacio de estilo hispano-morisco que evocara las grandes residencias europeas, pero que al mismo tiempo fuera inconfundiblemente estadounidense en escala y audacia. Quería azulejos importados de exposiciones internacionales de la época. Quería techos cubiertos en oro. Quería una torre visible desde el océano. Quería, en resumen, crear algo que nadie pudiera despreciar. La construcción comenzó en 1925 y duraría 4 años. El trabajo tomó tiempo. Entre 1925 y 1929, Mar-a-Lago se elevó lentamente sobre la arena de Palm Beach. No se trataba solo de levantar una casa, sino de traer a la vida un mundo imaginado, pieza por pieza, a través de océanos y continentes. Los arquitectos trabajaban a partir de la visión de Marjorie, pero esa visión exigía materiales que Florida no podía ofrecer. El proyecto requería 36,000 azulejos antiguos españoles, adquiridos de propiedades y edificios demolidos en distintas regiones de España. La piedra para los muros exteriores provenía de canteras que siglos antes habían abastecido a palacios mediterráneos. Los techos de madera tallada fueron encargados a artesanos en Italia. La mesa del comedor, una sola pieza enorme, era tan pesada que hubo que reforzar el suelo bajo ella. La escala era extraordinaria incluso para los estándares de la Edad Dorada. Solo la casa principal cubría más de 5.800 metros cuadrados. La torre, visible a kilómetros de distancia, se elevaba en el cielo de Florida como un faro o como un desafío. El diseño original incluía 75 habitaciones, un número que crecería con el tiempo. Cada detalle reflejaba la idea precisa de grandeza de Marjorie. Azulejos pintados a mano en los baños, paredes cubiertas de seda en los dormitorios, un salón de baile en tonos dorados y blancos lo suficientemente grande como para albergar a cientos de invitados. Sin embargo, Mar-a-Lago no era solo el palacio brillante que todos veían. Para entender su verdadera dimensión, hay que mirar lo que estaba oculto, lo que existía debajo y detrás, una ciudad invisible diseñada para mantener viva la ilusión. La mansión necesitaba un ejército para funcionar. Las cocinas se extendían bajo tierra y se conectaban con la casa principal mediante corredores de servicio ocultos a los ojos de los invitados. Salas de refrigeración de escala industrial almacenaban alimentos para cenas elaboradas. Lavanderías procesaban un flujo interminable de manteles y ropa. Salas mecánicas albergaban calderas y sistemas que hacían habitable el sueño, incluyendo aire acondicionado en plena década de 1920, un lujo casi inexistente, especialmente en Florida. Los alojamientos del personal formaban un mundo aparte, cerrado sobre sí mismo. Decenas de trabajadores vivían en el lugar: cocineros, mucamas, jardineros, mecánicos, choferes, secretarias personales. Durante la temporada alta, la propiedad empleaba entre 50 y 60 personas, todas necesarias para sostener la ilusión de elegancia sin esfuerzo. Ese mundo paralelo estaba diseñado para no ser visto. Escaleras de servicio permitían a los trabajadores moverse sin cruzar los salones principales. Las entradas de cocina estaban orientadas lejos de los jardines formales. Marjorie quería perfección, pero una perfección que pareciera ligera, casi mágica, nunca el resultado de un trabajo duro y visible. La construcción de Mar-a-Lago dependió de cientos de personas mucho antes de que se celebrara la primera fiesta. Obreros locales, muchos de ellos hombres afrodescendientes e hispanos que trabajaban por salarios mínimos,
realizaron las tareas más pesadas. Artesanos especializados llegaron desde Europa y desde el norte de Estados Unidos. Las cifras exactas varían, pero los registros de pago indican que la fuerza laboral superó las 200 personas en los momentos más intensos de la obra. Las condiciones eran duras. El calor y la humedad de Florida hacían que el trabajo al aire libre fuera agotador. El polvo de piedra llenaba el aire. La instalación de azulejos importados requería precisión bajo presión, porque cualquier retraso implicaba costos adicionales que los administradores no estaban dispuestos a aceptar. Las lesiones eran frecuentes. Caídas desde andamios, cortes con piedra y vidrio, casos de agotamiento por calor. Esos trabajadores construyeron algo magnífico, pero sus nombres, salvo contadas excepciones, desaparecieron de la historia. El costo fue descomunal. Las estimaciones varían, pero la mayoría de los historiadores sitúan la construcción entre 7 y 10 millones de dólares de la época, más de 150 millones actuales. Y esa cifra solo cubría la estructura, no el mobiliario, no el arte que Marjorie añadiría después, ni el mantenimiento constante que consumiría millones adicionales en las décadas siguientes. El momento en que todo esto ocurrió lo hacía aún más impactante. Mar-a-Lago se terminó en 1929, el mismo año en que colapsó el mercado bursátil y comenzó la Gran Depresión. Mientras Marjorie organizaba recepciones en su salón de baile, en las ciudades estadounidenses se formaban filas para conseguir pan. Mientras su personal servía cenas elaboradas en vajillas decoradas con oro, otras familias luchaban por conseguir comida básica. El contraste era brutal, imposible de ignorar. Aún así, muchos en Palm Beach hicieron lo posible por no cuestionarlo, y la propia Marjorie aparentemente no veía una contradicción moral. Creía sinceramente que su fortuna generaba empleo, que su gasto mantenía el dinero en circulación, que su apoyo a artistas y artesanos contribuía al bien común. Si los hombres que cortaban piedra bajo el sol de Florida compartían esa visión, es algo que la historia no dejó registrado. La mansión abrió su primera temporada completa a comienzos de 1930. Marjorie recibió a amigos, socios, miembros de la realeza europea de menor rango y a cualquiera cuya presencia pudiera elevar su posición social. Las fiestas se volvieron legendarias. Orquestas tocaban en el salón de baile. El champán corría incluso en tiempos de prohibición. Las listas de invitados mezclaban nombres de Hollywood, Washington y Wall Street. Pero la pregunta que había impulsado todo el proyecto seguía presente. ¿Había logrado crear algo lo suficientemente grandioso como para borrar la línea invisible que la separaba de las familias tradicionales que aún la veían como una intrusa? La respuesta, lenta y dolorosa, empezaría a revelarse con el tiempo. Los inviernos dorados en Mar-a-Lago siguieron un ritmo casi mecánico. Cada noviembre, Marjorie llegaba desde su residencia en Nueva York o desde Washington. Durante semanas, el personal se había preparado. Cada superficie pulida, cada habitación ventilada y limpia, flores frescas en el vestíbulo, cocinas abastecidas para meses de recepciones. Cuando su coche atravesaba las puertas, la mansión parecía haber estado esperándola, intacta, perfecta. La temporada de invierno comenzaba. Las listas de invitados se elaboraban con precisión. Diplomáticos y sus esposas. Magnates cuyas fortunas igualaban o superaban la de Marjorie. Actores y actrices que aportaban glamour. Y cuando era posible, auténticos aristócratas europeos, condes y condesas con títulos reales, con linajes que se remontaban siglos atrás, cuya presencia ella valoraba por encima de casi todo. Las cenas no eran simples comidas, eran espectáculos. 30 o 40 invitados sentados en el comedor principal, la mesa extendiéndose bajo el techo tallado. 7 platos, a veces más. Vinos seleccionados de sus extensas bodegas. Copas de cristal capturando la luz de las velas. Conversaciones que se movían con cuidado entre temas seguros. Viajes, arte, sociedad, rumores, evitando todo lo que pudiera resultar demasiado político, demasiado polémico, demasiado cercano al conflicto real. Después de la cena, los invitados se desplazaban al salón de baile o a la sala principal.
A veces había baile. A veces juegos de cartas. Siempre estaba esa sensación de estar en un lugar importante, exclusivo, un sitio que parecía confirmar que uno pertenecía. Pero debajo de esa coreografía funcionaba la maquinaria que lo hacía posible. Mientras los invitados cenaban arriba, las cocinas trabajaban con precisión casi militar. Los chefs dirigían equipos completos. Los platos pasaban de las mesas de preparación a los fogones y de allí a las bandejas en secuencias perfectamente coordinadas. Un plato terminaba, se retiraba, y el siguiente ya estaba listo. El calor era constante. Fogones encendidos, hornos a máxima temperatura, vapor elevándose de las ollas, y la presión nunca desaparecía. El personal de cocina trabajaba jornadas de 12 horas durante los eventos importantes, a veces incluso más. El salario era modesto. El trabajo, pesado y muchas veces peligroso. Las quemaduras por sartenes calientes y agua hirviendo eran algo habitual. El ritmo no se detenía. Los errores se notaban, y rara vez se perdonaban. Más allá de las cocinas, las lavanderías se enfrentaban montañas de telas. Cada mantel, cada servilleta, cada sábana de cada habitación debía lavarse, plancharse y guardarse sin una sola arruga. Era un trabajo agotador, repetitivo e interminable. Las mujeres que lo realizaban, casi todas mujeres, comenzaban antes del amanecer y terminaban después del anochecer en las semanas más intensas. Afuera, los jardineros mantenían las 17 hectáreas en un estado impecable. El césped cortado a alturas exactas, los setos moldeados con precisión geométrica. Las palmeras revisadas constantemente por enfermedades o daños de tormentas. El aire salino desgastaba el metal y la piedra, exigiendo reparaciones constantes. El equipo requería mantenimiento continuo. El océano golpeaba el muro costero con una insistencia lenta pero implacable. Los sistemas mecánicos también requerían atención permanente. Las calderas calentaban agua para decenas de baños. Las primeras unidades de aire acondicionado luchaban contra la humedad de Florida y necesitaban ajustes constantes para seguir funcionando. Los sistemas eléctricos se vigilaban cuidadosamente para que las luces no fallaran en el momento menos oportuno. Hombres trabajaban en salas sin ventanas, rodeados por el rugido de la maquinaria, observando indicadores y ajustando válvulas para que todo funcionara sin fallos. El personal vivía en un mundo separado, físicamente cercano pero socialmente distante. Sus habitaciones eran cómodas según los estándares de la época, mejores que muchos otros trabajos de servicio. Pero la barrera era clara. Entraban a la casa principal solo por puertas designadas. Usaban escaleras específicas. Aprendían a moverse como si fueran invisibles, siempre presentes, casi nunca reconocidos. Marjorie parecía tratar a su personal con lo que ella consideraba amabilidad. Recordaba nombres. Preguntaba por sus familias. Daba bonificaciones en Navidad y regalos ocasionales. Para los estándares de los años 30, se la consideraba justa, incluso generosa. Pero esa generosidad seguía existiendo dentro de una jerarquía rígida. Seguía significando trabajadores que jamás podrían soñar con enviar a sus hijos a las mismas escuelas que los nietos de Marjorie. Seguía significando un salón de baile donde podían arreglar flores y pulir suelos, pero nunca bailar. El contraste estaba siempre presente, aunque pocos lo expresaran en voz alta. Arriba, los invitados, vestidos de gala, bebían champán y hablaban de sus viajes por Europa. Abajo, trabajadores con uniformes manchados de sudor cargaban cajas de vino y limpiaban grasa de cocinas industriales. La mansión funcionaba gracias a esa división. La ilusión dependía de ella. Los invitados acudían a Mar-a-Lago para escapar de la vida cotidiana, para entrar en un espacio donde la belleza parecía natural y la abundancia inevitable. Pero esa ilusión necesitaba manos invisibles realizando trabajos invisibles. En algunas noches, cuando los últimos invitados ya se habían retirado, cuando los platos estaban limpios y las luces del salón apagadas, Marjorie caminaba sola por las habitaciones oscuras. El silencio entonces era distinto.
No era la calma previa a una fiesta, sino algo más pesado, más vacío. La pregunta que había dado origen a Mar-a-Lago seguía allí, flotando en la oscuridad. ¿Era suficiente? ¿Había demostrado lo que necesitaba demostrar? Las paredes, por magníficas que fueran, no respondían. Mientras tanto, el mundo fuera de Palm Beach estaba cambiando. A finales de los años 30, Europa avanzaba de forma inevitable hacia la guerra. Alemania expandía su poder. Italia se volvía más agresiva. La paz que había existido desde 1918 se desmoronaba. En Washington se debatía el papel de Estados Unidos. En Nueva York, familias con parientes en el extranjero esperaban noticias con ansiedad. En Mar-a-Lago, las fiestas continuaban. Marjorie mantuvo sus temporadas de invierno con una constancia casi obstinada. La lista de invitados cambió ligeramente. Menos visitantes europeos, más industriales y militares estadounidenses. Pero los rituales seguían intactos. Cenas a las 8. Baile hasta la medianoche. La silenciosa creencia de que ese mundo, esa combinación de riqueza y privilegio, duraría para siempre. La ilusión era poderosa, en parte porque ella misma creía en ella, o elegía creer. Había construido algo que consideraba permanente, algo que sobreviviría a las modas y a las crisis. Mar-a-Lago era piedra, mármol, arte y artesanía. Para ella, eso era lo que perduraba. Eso era lo importante. Pero la permanencia resultó ser más compleja que la arquitectura. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, todo cambió. Palm Beach, como el resto del país, se movilizó. Jóvenes vinculados al personal se alistaron o fueron llamados al servicio. El racionamiento alcanzó incluso a las casas más lujosas. Azúcar, mantequilla, gasolina, todo comenzó a escasear. La Guardia Costera patrullaba las playas de Florida, vigilando posibles submarinos alemanes en aguas cercanas. Mar-a-Lago fue ofrecida al gobierno como posible instalación militar, pero la propuesta fue rechazada. Era demasiado visible, difícil de defender, poco práctica para operaciones reales. Aún así, Marjorie se volcó en el esfuerzo de guerra. Financió suministros médicos. Organizó eventos para vender bonos. Adaptó partes de otras propiedades para ayudar a soldados heridos. Los años de guerra revelaron algo inesperado sobre la mansión: su fragilidad. Los muros de piedra y los techos dorados que parecían tan sólidos dependían en realidad de un mantenimiento constante que la guerra dificultaba. La escasez de personal hizo que algunas habitaciones quedaran sin uso ni limpieza. El aire salino, sin la misma atención de antes, comenzó a desgastar materiales. Los sistemas mecánicos requerían piezas que ahora estaban destinadas a la producción militar. Por primera vez desde su finalización, Mar-a-Lago empezó a mostrar el paso del tiempo. Marjorie también envejecía. Para 1945 tenía 58 años. Su matrimonio con Joseph Davis atravesaba tensiones. Su hija, Nedenia, comenzaba a construir su propia vida, mostrando poco interés en el mundo social que su madre había perseguido con tanto esfuerzo. Sus otros hijos estaban igualmente distantes, centrados en sus propios caminos y preocupaciones. La pregunta que había acompañado a Marjorie durante décadas empezó a transformarse. Ya no era si lograrían aceptarla, sino quién querría todo aquello cuando ella ya no estuviera. La respuesta no era evidente. Mar-a-Lago era impresionante, pero esa grandeza tenía un precio. Solo el mantenimiento anual alcanzaba cifras de cientos de miles de dólares. Los impuestos eran elevados. Los salarios del personal, constantes. Calefacción, electricidad, agua, reparaciones. La mansión consumía dinero a un ritmo que incluso su enorme fortuna comenzaba a resentir. Y el mundo social al que había intentado impresionar también estaba cambiando. Las viejas familias, los guardianes tradicionales del prestigio, empezaban a perder su influencia. La riqueza nueva comenzaba a ser aceptada.
No la de los cereales, sino la del cine, el petróleo y más adelante la tecnología. Las reglas cambiaban, pero lo hacían demasiado tarde para ella, y de una forma que dejaba su posición en un lugar incierto. Había algo aún más preocupante. Sus hijos no querían la propiedad. La mansión representaba el sueño de Marjorie, su respuesta personal a una herida muy concreta. Sus hijos tenían otras aspiraciones, otras inquietudes, otras respuestas. Ninguno deseaba heredar el peso de un palacio que exigía atención constante, gastos continuos y un esfuerzo emocional y económico interminable. Poco a poco, Marjorie comenzó a pensar en el futuro. ¿Qué ocurría con un lugar así cuando su creadora ya no estaba para darle sentido? ¿Podía pasar a manos privadas? ¿Debía convertirse en un monumento? ¿O era simplemente demasiado costosa, demasiado ligada a una sola vida y a un momento específico de la historia como para sobrevivir intacta? No había respuestas simples. Así que hizo lo que había hecho tantas veces ante problemas sin solución clara: seguir adelante como si todo estuviera bien. Las temporadas de invierno regresaron tras la guerra. Las fiestas volvieron. Las listas de invitados se mantuvieron con el mismo cuidado. El personal continuó con su trabajo invisible. Pero algo esencial había cambiado. La permanencia que creía haber construido en piedra y mármol empezó a revelarse como algo temporal. Después de todo, Mar-a-Lago la sobreviviría. Era demasiado sólida para desaparecer. Pero lo que sería después, quién la reclamaría, y si algo de su visión original permanecería, todo eso quedó en duda. La mansión seguía allí, sobre su estrecha franja de tierra, hermosa, costosa y cada vez más desconectada de su tiempo, esperando un futuro que su creadora ya no podía imaginar con claridad. Marjorie tomó su decisión en 1973. Tenía 86 años. Su salud empeoraba. Su fortuna, aunque todavía considerable, había sido erosionada por décadas de mantener propiedades, apoyar causas y sostener un nivel de vida extraordinario. La pregunta sobre el destino de Mar-a-Lago ya no podía posponerse. Su solución reflejaba tanto su patriotismo como su esperanza persistente de que la mansión alcanzara la relevancia nacional que siempre había imaginado. Decidió donarla al gobierno de Estados Unidos. En su mente, se convertiría en una verdadera Casa Blanca de invierno, un lugar donde los presidentes podrían recibir a líderes extranjeros en un entorno que mostrara la riqueza y sofisticación cultural del país. La idea no era completamente nueva. Otros presidentes habían utilizado refugios privados. Algunos buscaban descanso en lugares alejados del poder. Así que la idea de una residencia oficial en Florida parecía lógica, incluso generosa. Redactó su testamento con condiciones claras. Tras su muerte, Mar-a-Lago pasaría al gobierno federal para ser usada como residencia presidencial o para alojar a dignatarios extranjeros. Todo quedaría incluido: el mobiliario, el arte, cada colección cuidadosamente reunida. No ofrecía solo un edificio, sino un mundo completo, listo para ser utilizado. Murió el 12 de septiembre de 1973. Los abogados comenzaron a ejecutar su voluntad. El gobierno inició su evaluación. Pero el proceso no avanzó como ella habría esperado. El Servicio de Parques Nacionales envió representantes a inspeccionar la propiedad. Su informe fue detallado y contundente. Sí, Mar-a-Lago era hermosa. Sí, tenía valor histórico. Sí, representaba un ejemplo importante de la arquitectura de los años 20. Pero había un problema decisivo: era extremadamente poco práctica como instalación gubernamental. Los costos de mantenimiento eran descomunales. Las primeras estimaciones indicaban que el gobierno tendría que gastar entre 1 y 2 millones de dólares al año solo para mantenerla en funcionamiento básico. Esa cifra incluía mantenimiento, servicios, salarios, seguridad y seguros, pero no contemplaba grandes reparaciones o renovaciones inevitables con el tiempo. La seguridad era otro desafío. La propiedad estaba ubicada en una franja estrecha, con el océano a un lado y el lago al otro.
Tenía múltiples puntos de acceso y un perímetro difícil de controlar. Convertirla en un lugar seguro para un presidente requeriría modificaciones costosas, muros, sistemas de vigilancia, puestos de control, cambios que además alterarían su carácter original. La ubicación tampoco ayudaba. Palm Beach funcionaba prácticamente como una isla, conectada por unos pocos puentes que podían bloquearse fácilmente. En una emergencia, evacuar al presidente sería complicado. El aeropuerto importante más cercano estaba a varios kilómetros. Las instalaciones militares, aún más lejos. Y estaban los vecinos. Los residentes habían tolerado las fiestas de Marjorie porque, al final, ella formaba parte de su mundo. Pero una presencia federal permanente, con controles de seguridad y actividad constante, era otra historia. Las autoridades locales dejaron claro que no sería bien recibida. La conclusión fue firme. Aceptar la propiedad sería un error financiero. Mar-a-Lago era demasiado costosa, demasiado compleja de asegurar y mantener. La recomendación fue rechazarla. En 1981, tras años de debates legales, el gobierno devolvió la propiedad al patrimonio de Marjorie. El sueño de convertirla en una casa blanca de invierno terminó antes de comenzar realmente. Ese rechazo habría dolido. Marjorie había dedicado su vida a construir algo que no pudiera ser ignorado. Y en ese sentido lo logró. Pero no consiguió que alguien realmente lo deseara. El problema que enfrentaba Mar-a-Lago era el mismo que había marcado la vida de su creadora. El exceso. La casa era, simplemente, demasiado. Demasiado grande, demasiado costosa, demasiado exigente, demasiado ligada a la visión particular de una sola persona sobre lo que significaba la grandeza. Lo que había funcionado como una declaración personal de riqueza se convirtió en una carga en el momento en que alguien más tuvo que asumir la responsabilidad. Los administradores del patrimonio se enfrentaron a una pregunta incómoda. Si el gobierno de Estados Unidos no quería esta propiedad, ¿quién la querría? Durante gran parte de los primeros años de la década de 1980, la mansión permaneció en gran medida vacía. Un equipo mínimo mantenía los sistemas básicos en funcionamiento. Algunas salas fueron cerradas. El polvo empezó a acumularse en superficies que antes brillaban bajo la luz de las velas. Los jardines, sin el cuidado constante, comenzaron a perder su forma. El aire salino siguió haciendo su trabajo lento y constante, desgastando materiales. Mar-a-Lago seguía siendo hermosa, pero estaba vacía, y cada vez más necesitada de alguien dispuesto a asumir sus enormes costos y complejidad. Esa persona, de manera inesperada, ya estaba cerca. Era joven, ambicioso, obsesionado con la atención pública y convencido de que podía convertir casi cualquier cosa en una marca rentable. Su nombre era Donald Trump, y estaba a punto de transformar el sueño de Marjorie en algo que ella nunca habría imaginado. Donald Trump vio Mar-a-Lago por primera vez en 1985. Tenía 39 años, venía de una racha de éxitos en el sector inmobiliario de Nueva York y buscaba algo que demostrara que no solo era rico, sino influyente. Su torre en Manhattan había abierto unos años antes, y su apellido ya destacaba en varios edificios. Pero Nueva York estaba llena de competencia, de otras familias poderosas, de otras historias de grandeza. Florida ofrecía algo distinto. Espacio, sol constante y la posibilidad de adquirir una propiedad única, con historia y prestigio ya incorporados. Su primer movimiento fue directo. Ofreció $5 millones por Mar-a-Lago, una fracción de lo que había costado construirla. La cifra reflejaba el verdadero problema de la propiedad. Como inversión práctica, valía muy poco. Los administradores, molestos, rechazaron la oferta. Entonces vino la jugada estratégica. Compró el terreno frente a la mansión, por unos $2 millones, y anunció su intención de construir edificios altos que bloquearían la vista al océano, reduciendo drásticamente el valor del lugar. No está claro si realmente pensaba hacerlo o si era una maniobra de presión. Funcionó. Ante la posibilidad de ver la mansión convertida en una propiedad sin acceso visual al mar,
Los responsables volvieron a negociar. Ese mismo año, Trump adquirió Mar-a-Lago junto con su mobiliario por alrededor de $8 millones en total. Una cifra muy por debajo del costo original, pero probablemente la mejor oferta posible en ese momento. Sin embargo, el problema seguía siendo el mismo. La propiedad consumía dinero a un ritmo extremo. Los costos de mantenimiento seguían siendo enormes. Los impuestos eran elevados. Como residencia privada, era demasiado grande, demasiado cara, demasiado complicada incluso para alguien acostumbrado a proyectos ambiciosos. La solución fue convertir ese peso en oportunidad. Decidió transformar Mar-a-Lago en un club privado. El proceso comenzó a mediados de los años 90. Invirtió millones en renovaciones, modernizó sistemas eléctricos, actualizó cocinas, restauró habitaciones deterioradas por años de uso mínimo. Pero el corazón de la mansión se mantuvo intacto. El salón de baile, el comedor, los techos dorados, los azulejos importados, todo permaneció. Entendió algo clave. No estaba vendiendo comodidad. Estaba vendiendo acceso a una fantasía. El modelo era simple. Los miembros pagaban una cuota de entrada elevada, que con el tiempo aumentó significativamente, además de cuotas anuales. A cambio, obtenían acceso a la propiedad, a sus espacios, a sus servicios y, sobre todo, al valor social de pertenecer a ese lugar. La promoción fue constante. Entrevistas, reportajes, fotografías cuidadosamente preparadas. Siempre aparecía rodeado de lujo, proyectando una imagen clara. Pertenecer a Mar-a-Lago significaba haber llegado a un nivel distinto. La sociedad de Palm Beach no reaccionó de forma uniforme. Ya existían clubes tradicionales, con historia y exclusividad, que durante años habían mantenido listas cerradas y criterios restrictivos. En algunos casos, esas instituciones habían rechazado su entrada. La respuesta fue redefinir el enfoque. Mar-a-Lago se presentó como algo diferente. Un lugar que, al menos en apariencia, no imponía las mismas barreras sociales. Esa estrategia, ya fuera por convicción o conveniencia, atrajo a nuevos miembros. En pocos años, el club reunió a cientos de personas. Las cuotas de ingreso generaron ingresos millonarios. Las cuotas anuales aseguraron estabilidad económica. Había encontrado una forma de resolver el problema fundamental, hacer que otros financiaran el mantenimiento del sueño original. Pero nunca fue solo un negocio. Desde el principio, utilizó el lugar como escenario. Organizó eventos diseñados para atraer atención. Invitó a figuras influyentes, celebridades, políticos, deportistas. Dio entrevistas desde la propiedad, siempre con el entorno como parte del mensaje. Mar-a-Lago empezó a convertirse en lo que Marjorie quizás siempre había querido, un lugar donde sucedían cosas importantes, donde se reunían personas influyentes, donde se tomaban decisiones relevantes. La pregunta seguía abierta. Si todo aquello honraría la esencia de la mansión, o si la transformaría en algo mucho más complejo, incluso más oscuro, de lo que su creadora alguna vez imaginó. La respuesta ya estaba en camino, pero necesitaría otra década y una elección que sorprendería al mundo. La elección de 2016 lo cambió todo. Cuando Donald Trump ganó la presidencia en noviembre, derrotando a Hillary Clinton en un resultado que pocos anticipaban, el estatus de Mar-a-Lago cambió de la noche a la mañana. La propiedad que el gobierno había rechazado por impráctica, costosa y problemática estaba a punto de convertirse, en la práctica, en lo que alguna vez se había imaginado, una especie de Casa Blanca de invierno. Trump dejó claras sus intenciones desde el inicio. Pasaría tiempo allí durante su presidencia. Recibiría líderes extranjeros. Tomaría decisiones desde ese lugar. La visión que Marjorie había tenido décadas atrás parecía, finalmente, materializarse, aunque de una forma completamente distinta. Pero ese cambio trajo complicaciones inmediatas. Las exigencias de seguridad aumentaron de forma drástica. Agentes federales llegaron a Palm Beach,
transformando lo que había sido un club exclusivo en algo mucho más cercano a una instalación protegida. Aparecieron controles en las calles cercanas. Embarcaciones patrullaban la costa. El espacio aéreo se restringió. Cada persona que ingresaba era revisada, incluso aquellos que habían pagado grandes sumas por formar parte del lugar. Los costos fueron enormes. Y esta vez no recaían en el propietario, sino en el Estado. La seguridad, la logística y la operación implicaban millones por cada visita presidencial. Los residentes de Palm Beach, que durante años habían convivido con el club, comenzaron a notar el impacto real. Calles cerradas, tráfico interrumpido, ruido constante. La tranquilidad del lugar se vio alterada por caravanas, helicópteros y actividad permanente. Las tensiones no tardaron en aparecer. Hubo demandas, quejas y disputas legales. Se cuestionó incluso el uso residencial de la propiedad. Lo que antes era un símbolo de lujo comenzó a convertirse en un foco de conflicto. Pero el cambio más profundo no fue físico, sino simbólico. Mar-a-Lago pasó a representar algo mucho más grande. Para algunos, era una muestra de éxito, una prueba de que una propiedad olvidada podía transformarse en un centro de poder. Para otros, era el ejemplo más claro de la mezcla entre intereses privados y funciones públicas. Las críticas se centraban en una idea inquietante. El lugar seguía siendo un negocio. Las personas pagaban por pertenecer. Y, al mismo tiempo, allí se tomaban decisiones de relevancia internacional. Las preocupaciones aumentaron con ciertos episodios concretos. Durante una visita de un líder extranjero en 2017, una situación internacional urgente se discutió en una mesa rodeada de miembros del club. Había documentos visibles, conversaciones abiertas, teléfonos móviles alrededor. Las imágenes circularon rápidamente. Las reacciones fueron inmediatas. Se plantearon dudas sobre la seguridad, sobre los protocolos, sobre los límites entre lo público y lo privado. Pero más allá de las discusiones, algo había quedado claro. Mar-a-Lago ya no era solo una mansión. Ni siquiera solo un club exclusivo. Se había convertido en un escenario donde poder político, dinero, imagen y riesgo convivían de una forma inédita. La propiedad que Marjorie había construido para demostrar su importancia finalmente lo había logrado. Pero ese reconocimiento venía acompañado de una dimensión mucho más compleja de lo que ella habría deseado. Y aún faltaba lo más delicado. Ese capítulo comenzó de forma silenciosa. Las cajas llegaron en enero de 2021, cuando Donald Trump dejó la presidencia tras perder las elecciones frente a Joe Biden. Se llevó consigo una gran cantidad de documentos gubernamentales. Algunos eran registros habituales. Otros, según investigaciones posteriores, incluían material sensible de distintos niveles. Esos documentos viajaron desde Washington hasta Mar-a-Lago en cajas de cartón comunes. Se almacenaron inicialmente en áreas internas de la propiedad y luego se movieron a distintos espacios, incluyendo salones que en otro tiempo habían sido escenario de celebraciones. Al principio, casi nadie fuera del círculo cercano sabía que esos documentos estaban allí. Pero a comienzos de 2022, la agencia encargada de conservar los registros presidenciales detectó que faltaba material importante. Se solicitó su devolución. Hubo negociaciones. Algunos documentos regresaron, pero entre ellos había material sensible que nunca debió salir de instalaciones seguras. La situación escaló. Se iniciaron investigaciones. Se emitieron requerimientos formales. Los representantes legales aseguraron que todo había sido devuelto. Esa afirmación resultó no ser cierta. En agosto de 2022, agentes federales ejecutaron una orden de registro en la propiedad. Fue un hecho sin precedentes. Durante horas, revisaron habitaciones, documentaron espacios y retiraron material. Al finalizar, habían recuperado más documentos clasificados. Las imágenes que luego salieron a la luz mostraban carpetas abiertas, marcas visibles, papeles distribuidos en áreas de almacenamiento. Información que,
según las autoridades, requería niveles de protección muy altos, había estado dentro de un lugar donde circulaban miembros, empleados y visitantes. La reacción fue inmediata. Hubo acusaciones, defensas, versiones opuestas. Para algunos, se trataba de un abuso de poder. Para otros, de un caso grave que debía investigarse. El debate se intensificó y se volvió profundamente político. Más allá de las posiciones, había un hecho difícil de ignorar. Documentos sensibles habían estado en un espacio diseñado para eventos sociales. El salón de baile, que durante décadas había sido escenario de celebraciones, apareció ahora en informes legales y noticias como parte central de una controversia. Lo que antes simbolizaba lujo y estatus, ahora estaba vinculado a preguntas sobre responsabilidad y riesgo. La propiedad alcanzó un nivel de visibilidad que superaba todo lo anterior. Pero esa visibilidad traía consigo incertidumbre. ¿Qué consecuencias tendría todo aquello? ¿Quién asumiría el costo? Mientras esas preguntas seguían abiertas en tribunales y debates públicos, la vida dentro de Mar-a-Lago continuaba. Los eventos no se detuvieron. Las bodas seguían celebrándose. Los miembros seguían asistiendo. El personal seguía trabajando. La maquinaria que había sostenido la mansión durante décadas continuaba funcionando, al margen de titulares e investigaciones. Y eso planteaba otra cuestión más profunda. ¿Qué ocurre cuando el significado de un lugar se vuelve más importante que el lugar en sí? Mar-a-Lago había llegado a ese punto. Era, al mismo tiempo, un club activo, una residencia vinculada al poder, un espacio bajo investigación y un símbolo utilizado para sostener narrativas opuestas. Pero también seguía siendo un edificio que necesitaba mantenimiento diario. Personas que limpiaban, cocinaban, organizaban, reparaban. Personas cuyos nombres rara vez aparecían en las historias que se contaban sobre el lugar. El personal actual formaba parte de una continuidad que se remontaba a casi un siglo. Habitaciones que se limpiaban una y otra vez. Jardines que se cuidaban generación tras generación. Cocinas que seguían cumpliendo la misma función esencial. Para ellos, el lugar no era primero un símbolo. Era un trabajo. Los conflictos legales implicaban incertidumbre. Las protestas implicaban complicaciones. La atención mediática traía consigo una presión constante. Su relación con la propiedad era distinta a la de los miembros o los observadores. Mientras algunos buscaban estatus, otros buscaban ingresos. Mientras unos debatían significado, otros cumplían turnos. Esa realidad siempre había estado ahí, pero se volvió más evidente con el tiempo. La mansión influía también en su entorno. Tráfico, seguridad, cambios en la dinámica local. Impactos económicos variables. Beneficios para algunos, inconvenientes para otros. Y también había factores menos visibles. El costo ambiental de mantener un lugar así. El consumo de recursos. La exposición a fenómenos naturales. La fragilidad de una construcción ubicada en una zona vulnerable. Todo coexistía. Mar-a-Lago era, al mismo tiempo, símbolo y estructura, escenario y lugar de trabajo, objeto de debate y realidad cotidiana. Para entender su historia completa, era necesario aceptar esa complejidad. No elegir una sola versión, sino reconocer que muchas convivían al mismo tiempo. Marjorie había construido la mansión buscando pertenencia y reconocimiento. Lo que obtuvo fue algo mucho más grande, pero también mucho más complicado. La pregunta sobre quién pertenece, quién queda fuera, quién gana y quién paga, nunca se resolvió del todo. La mansión seguía en pie. Hermosa, discutida, costosa. Dependiente del trabajo constante de personas que nunca serían dueñas de ella, y del interés de quienes quizá nunca la visitarían. El océano seguía golpeando lentamente la costa. Los visitantes seguían observando desde afuera. Las opiniones seguían enfrentándose. Y dentro, el trabajo continuaba. Suelos que se limpiaban, comidas que se preparaban,
luces que se mantenían, jardines que se cuidaban. El sueño había sobrevivido. Pero sobrevivir no es lo mismo que triunfar. La pregunta ahora era si alguien aprendería algo de todo ese recorrido, de esa transformación de fantasía privada a símbolo nacional. Las lecciones estaban ahí. Otra cosa era querer verlas. La historia de casi un siglo reflejaba contradicciones profundas. El lugar funcionaba como un espejo, y lo que mostraba dependía de quien lo mirara. Para algunos, era una demostración de ambición y éxito. Una visión que se materializa. Una propiedad rescatada y convertida en algo rentable. Un escenario donde se proyecta poder. Para otros, era una muestra de excesos. De desigualdad. De límites borrosos entre lo público y lo privado. Ambas visiones contenían parte de verdad. Pero ninguna era completa. La historia real era más compleja. Era una historia de trabajo, de generaciones que construyeron y mantuvieron un lugar que no les pertenecía. Era una historia de ambición, de intentos por alcanzar reconocimiento a través de lo material. Era también una historia de diferencias sociales que cambiaron menos de lo que parece con el paso del tiempo. Quienes construyeron los muros hace décadas y quienes hoy sostienen el funcionamiento diario comparten una misma realidad. Su esfuerzo sostiene el lujo de otros. También es una historia sobre cómo se percibe la riqueza. Sobre la creencia de que mostrarla puede cambiar la forma en que uno es visto. Marjorie pensaba que una demostración abrumadora obligaría a los demás a aceptarla. Trump, por su parte, creía que rodearse de lujo probaría su importancia. Ambos tenían razón, y al mismo tiempo se equivocaban. La mansión sí logró atraer atención. Sí proyectó poder. Sí generó una forma de relevancia. Pero también dejó al descubierto algo más incómodo: el vacío que puede existir en un poder basado casi exclusivamente en la apariencia. La forma en que los techos dorados y el mármol importado pueden resultar impresionantes, y al mismo tiempo, extrañamente vacíos. Hermosos, pero sin un significado profundo. El lugar también mostró lo fácil que es que lo público y lo privado se mezclen cuando la riqueza alcanza cierto nivel. El intento de Marjorie de entregar la propiedad al gobierno fracasó, pero el uso posterior como escenario político logró exactamente lo que ella había imaginado, aunque generando conflictos que su propuesta original intentaba evitar. El edificio dejó al descubierto grietas en normas éticas, en supuestos de seguridad, en reglas no escritas sobre el comportamiento de quienes ocupan posiciones de poder. Mostró lo difusos que pueden volverse los límites cuando no están claramente definidos. Pero quizás lo más revelador fue otra cosa: lo que las personas decidían ver y lo que preferían ignorar. Las controversias políticas generaron debates intensos. Pero las décadas de trabajo invisible que sostenían la mansión apenas formaron parte de la conversación. Las disputas legales ocuparon titulares. Pero la fragilidad ambiental del lugar apenas se discutió. Se analizaban cifras, membresías, privilegios, mientras las condiciones de quienes hacían posible ese mundo quedaban en segundo plano. Ese patrón no era casual. El espectáculo atrae atención. El conflicto entre figuras poderosas se percibe como urgente. Pero las preguntas más lentas, más estructurales, quién trabaja, quién gana, quién asume los riesgos, resultan más difíciles de convertir en titulares. Mar-a-Lago se convirtió en un símbolo. Y los símbolos simplifican, reducen, distorsionan. Pero este lugar nunca fue simple. No es únicamente un ejemplo de éxito, ni solamente un caso de exceso. Es ambas cosas, y ninguna completamente. Es un espacio complejo, con una historia que no puede resumirse en una sola interpretación. La mansión sobrevivió a su creadora. Probablemente también sobrevivirá a su propietario actual. La pregunta abierta es qué vendrá después. Y si ese futuro será el resultado de decisiones conscientes, o simplemente de la inercia. Los edificios no eligen su destino. Las personas sí. Lo que se haga con este lugar, preservarlo,
transformarlo, regularlo o dejarlo tal como está, dirá mucho sobre las prioridades de una sociedad. El reflejo está ahí, en piedra y mármol. La cuestión es si alguien está dispuesto a mirarlo de verdad. Y no solo ver la versión que prefiere, sino toda la imagen. Las contradicciones, los costos, las personas reales cuya vida y trabajo hicieron posible cada detalle. Mirar ese reflejo es solo el primer paso. La pregunta más difícil viene después. ¿Qué hacer con lo que se ve? Mar-a-Lago existe dentro de un marco legal y ético que nunca fue pensado para algo así. Un exmandatario con una propiedad comercial, con influencia política y visibilidad constante, plantea situaciones que las reglas actuales apenas pueden describir. Un club privado que también funciona como espacio de relevancia política se mueve en una zona gris difícil de regular. Pero el problema no es solo ese lugar. Es más profundo. Tiene que ver con sistemas que asumen que la riqueza es sinónimo de legitimidad, que el éxito económico implica mérito en todos los ámbitos, que quien acumula recursos también debe tener influencia. La historia de la mansión apunta a varias áreas donde esas ideas podrían cuestionarse. Primero, la relación entre dinero y poder. La cercanía a figuras influyentes no es un accidente. Es, muchas veces, el resultado de recursos. Y eso no ocurre solo en este caso. Ocurre en múltiples niveles. Donaciones, redes, acceso. Cambiar eso requeriría más que críticas. Requeriría normas claras, mecanismos reales de control y transparencia sobre quién accede al poder y por qué. Segundo, el papel del trabajo. Cada espacio de lujo, cada lugar cuidadosamente diseñado, depende del esfuerzo de personas que rara vez son visibles. La historia pública se centra en propietarios, decisiones y conflictos. Pero el funcionamiento diario depende de otros. Reconocerlo implicaría algo más que mencionarlo. Implicaría entender condiciones, valorar el trabajo y cuestionar cómo se distribuyen los beneficios. Tercero, el valor de los espacios históricos. Más allá de controversias, la mansión tiene un valor arquitectónico y cultural real. Materiales, diseño, historia. Pero ese valor está limitado por barreras de acceso. Eso plantea una pregunta abierta. ¿Qué hacer con lugares así? ¿Cómo equilibrar su preservación con su accesibilidad? No hay respuestas simples. Pero la historia ya mostró algo importante. Los edificios pueden cambiar de función, de significado, de dueño. Pero reflejan constantemente las decisiones humanas. Y en ese reflejo, siempre aparece lo mismo, lo que una sociedad elige construir y lo que decide ignorar. En otras partes del país, se tomaron caminos distintos. Antiguas residencias se transformaron en museos, espacios educativos, archivos abiertos al público. Lugares que dejaron de ser propiedades privadas para convertirse en piezas de memoria colectiva. Esas decisiones partían de una idea simple. Algunos edificios importan más allá de quien los posee en un momento determinado. Mar-a-Lago podría, en teoría, contar muchas historias. Sobre una época marcada por el exceso. Sobre la arquitectura como forma de autoafirmación. Sobre el trabajo invisible que sostiene el lujo. Sobre la tensión constante entre riqueza y democracia. Pero convertirla en algo así requeriría una voluntad que todavía no existe. Y, sin embargo, nada permanece igual para siempre. Tarde o temprano, por venta, herencia, decisiones legales o incluso por fuerzas naturales, su situación cambiará. Pensar ese futuro desde ahora, imaginar usos que vayan más allá de unos pocos privilegiados, podría abrir nuevas posibilidades. También obliga a replantear algo más profundo. La forma en que se entiende la riqueza. Existe una tendencia a verla como prueba directa de mérito, como señal de talento, disciplina o incluso valor moral. Pero la realidad es más compleja. La riqueza casi nunca surge de un solo factor. Aparece en la intersección de herencias, oportunidades, conexiones,
estructuras legales, trabajo ajeno, y sí, también esfuerzo individual. Marjorie heredó una fortuna. Trump también partió de una base sólida. Ninguno comenzó desde cero, aunque esa narrativa resulte atractiva. Y esas narrativas importan, porque convierten la desigualdad en algo que parece natural, justificado, inevitable. Contar historias más completas, que incluyan contexto, ventajas previas, factores estructurales, no elimina las diferencias, pero permite cuestionarlas. Ninguna de estas conversaciones es sencilla. Tocan ideas profundamente arraigadas sobre el éxito, el esfuerzo y la identidad. Mar-a-Lago no puede obligar a nadie a enfrentarlas, pero sí ofrece un punto de partida claro. Ejemplos concretos. Preguntas difíciles. ¿Quién accede y por qué? ¿Quién trabaja y cuánto recibe? ¿Cómo se cruzan el dinero y el poder dentro de un mismo espacio? La pregunta sigue abierta. Si esas señales se usarán para reflexionar, o si todo se reducirá a debates superficiales mientras lo esencial permanece intacto. Porque, al final, las estructuras suelen sobrevivir a las discusiones, tal como la mansión sobrevivió a quienes la construyeron. El amanecer llega a ese lugar de la misma forma desde hace casi un siglo. La luz toca primero el océano, luego la arena, luego el muro que separa el agua de la propiedad. Un muro construido, reparado, reforzado una y otra vez. Siempre con el mismo propósito, contener algo que nunca deja de avanzar. El océano no tiene prisa. Puede esperar. Dentro del edificio, la rutina comienza otra vez. Cambios de turno. Preparación de alimentos. Revisiones técnicas. El lugar exige atención constante. Esa continuidad es, quizás, la verdad más clara. Más allá de polémicas y simbolismos, sigue siendo una estructura física que depende del trabajo diario. Los titulares cambian. Los propietarios cambian. Los significados también. Pero el mantenimiento continúa. Personas que limpian, reparan, ajustan. Personas cuyos nombres no aparecen en ninguna historia, pero sin las cuales no existiría ninguna historia. Ellos entienden algo que a menudo se pasa por alto. Los edificios no son realmente sobre quienes figuran como dueños, ni siquiera sobre quienes los diseñaron. Son el resultado de una negociación constante entre el esfuerzo humano y la realidad física. La piedra se desgasta. La pintura se cae. Los sistemas fallan. Los jardines se pierden si no se cuidan. La supervivencia no depende de momentos grandiosos, sino de tareas repetidas. Detectar lo que empieza a fallar, arreglarlo, y volver a hacerlo al día siguiente. Marjorie lo entendía en parte. Invertía en mantenimiento, contrataba personal, financiaba reparaciones. Pero lo veía como un medio para sostener su visión, no como la esencia misma del lugar. El trabajo era la realidad. El resto, una proyección. Trump lo interpretó de otra forma, pero tampoco más profunda. Para él, era un activo, una marca, un escenario. Algo que debía mantenerse, sí, pero principalmente para seguir generando valor. En ambos casos, faltaba algo. Reconocer que el edificio es, en esencia, una colaboración continua. Entre quienes lo imaginaron, quienes lo construyeron, quienes lo sostienen, y las fuerzas naturales que nunca dejan de presionar. El viento, el agua, la sal. El océano sigue empujando. Y ahora lo hace con más fuerza. El nivel del mar sube. Las tormentas se intensifican. La estabilidad de ese tipo de construcciones se vuelve cada vez más frágil. En algún momento, el mayor desafío puede que no sea político ni legal. Puede que sea físico. El agua avanzando. La tierra cediendo. Una realidad que no distingue entre riqueza o poder. El océano no entiende de prestigio. No reconoce consignas políticas ni importancia histórica.
Llegaría a ese lugar del mismo modo en que alcanza casas modestas y playas públicas, poniendo a prueba cada base, encontrando cada debilidad, reclamando todo lo que no pueda resistir. En algún momento, el muro cederá. Tal vez se reconstruya. Tal vez se eleve. Tal vez la ingeniería logre retrasar lo inevitable. O tal vez no. Puede que, en el futuro, solo queden imágenes. Fotografías de un lugar que alguna vez fue símbolo de poder, ahora convertido en recuerdo. Como tantos otros espacios costeros que desaparecieron, absorbidos por fuerzas mucho más grandes que cualquier ambición individual. Y si ese momento llega, enseñará algo que ningún escándalo político pudo mostrar: que lo grandioso es temporal, que el poder tiene límites, que la naturaleza opera en una escala donde el drama humano se vuelve pequeño. El mismo océano que hizo valioso ese paisaje será el que demuestre su fragilidad. Pero eso pertenece al futuro. El presente ofrece lecciones más silenciosas, accesibles para quien quiera observar con atención. La lección de la continuidad. El trabajo sigue, sin importar titulares. El esfuerzo cotidiano sostiene incluso los lugares más extraordinarios. La lección de la complejidad. Un mismo espacio puede ser admirable y cuestionable al mismo tiempo. Bello y problemático. Ninguna historia real cabe en una sola versión simple. La lección de las consecuencias. Decisiones privadas generan efectos públicos. Las ambiciones personales moldean realidades colectivas. El pasado no está separado del presente, sino entrelazado con él. Entender todo esto no requiere conocimientos especializados. Solo requiere mirar con honestidad. Ver ese lugar no como un símbolo para defender una postura, sino como un sitio real, con una historia real, construido por personas reales, sostenido por trabajo constante, ubicado en un entorno que finalmente decidirá cuánto tiempo podrá mantenerse. Y eso lleva a otra cuestión, que se decide recordar. La memoria también es una elección, y esas elecciones determinan lo que el futuro heredará. La historia de ese lugar será contada muchas veces, pero no todas las versiones serán iguales. Algunos la verán como la historia de una ambición personal, una mujer intentando demostrar su lugar en el mundo. Otros como la transformación de una propiedad en escenario político. Otros como un episodio legal. Documentos, investigaciones, controversias. Y también existe otra posibilidad. Una versión que no elimine ninguna de esas partes. Que las mantenga todas, aunque no encajen perfectamente. Ese es el desafío de los lugares simbólicos. Se convierten en recipientes donde cada quien deposita lo que necesita ver. Pueden representar éxito o exceso, oportunidad o desigualdad, poder o abuso. Cada interpretación puede sostenerse con hechos seleccionados, pero cada una también deja cosas fuera. Recordar de forma honesta implica resistir esa simplificación. Aceptar que un mismo lugar puede contener verdades que chocan entre sí, que puede ser, al mismo tiempo, una obra arquitectónica notable y un reflejo de desigualdad. Un espacio recuperado y un punto de conflicto ético. Un lugar de trabajo y un símbolo político. Aceptar eso requiere tolerar la contradicción. Vivir con la complejidad sin apresurarse a reducirla. Los registros históricos conservarán datos concretos. Fechas, propietarios, decisiones, eventos. Pero los datos no son comprensión. Comprender exige contexto, interpretación y la disposición de hacer preguntas incómodas. ¿Quién aparece en la historia y quién no? ¿Qué voces se amplifican y cuáles se pierden? Las personas que construyeron y mantuvieron ese lugar forman parte esencial de esa historia. No como fondo, sino como protagonistas invisibles. Sus nombres, cuando se puedan recuperar, merecen ser recordados. Sus condiciones, descritas. Sus perspectivas, incluidas. El entorno también importa.
Ese lugar no existe aislado. Está en un ecosistema frágil, expuesto a cambios reales. Las decisiones de construir en zonas así reflejan una forma de pensar que asume control total sobre la naturaleza. Una idea que cada vez resulta más difícil de sostener. Las estructuras económicas detrás de su existencia también merecen análisis. Las fortunas que lo hicieron posible no surgieron en el vacío. Se apoyaron en sistemas, leyes, contextos históricos y trabajo colectivo. Reconocer eso no elimina los logros individuales, pero sí cambia la narrativa. La vuelve más completa y más honesta. El significado del lugar seguirá cambiando con el tiempo. Lo que hoy parece central, mañana puede no serlo. Las polémicas actuales se diluirán, reemplazadas por otras. Pero el edificio, si sigue en pie, permanecerá como testigo. Un objeto físico cargado de capas de significado. Un punto donde se cruzan distintas épocas. Y cada generación volverá a mirarlo, a interpretarlo, a discutirlo, a proyectar en él sus propias preguntas. Ese proceso nunca se detendrá. La verdadera cuestión es cómo se hará, con cuidado o con descuido. Si en el futuro se hará el esfuerzo de comprender el contexto y la complejidad, o si simplemente se deformará el pasado para encajar en las necesidades del presente. La educación es una de las pocas defensas contra esa simplificación. Si algún día ese lugar se convierte en un espacio abierto al público, podría enseñar varias cosas a la vez. La arquitectura podría convivir con la historia del trabajo, la belleza con la desigualdad, la admiración con el análisis crítico. Pero nada de eso ocurre por sí solo. Requiere recursos, instituciones, voluntad. Y también existe otra posibilidad. Que permanezca en manos privadas. Que su historia sea contada según intereses, no según hechos. Que se convierta en una oportunidad perdida. Al final, la decisión no es solo sobre ese lugar. Es sobre qué tipo de sociedad se quiere construir. Qué se valora. Qué se cuestiona. Qué legado se deja. Porque los edificios devuelven esas decisiones como un reflejo. Y ese reflejo muestra cosas distintas según quien mire. Algunas cómodas. Otras incómodas. Todas reveladoras. Aprender de ese reflejo depende de la honestidad con la que se lo enfrente. Y esa mirada no debería detenerse en un solo lugar. Porque esto no es una excepción. Es un patrón. A lo largo del país, muchas construcciones cuentan historias similares. Grandes residencias levantadas como símbolos de riqueza. Espacios creados por manos que rara vez quedaron registradas. Lugares que reflejan estructuras de poder profundamente arraigadas. Algunos de esos sitios se transformaron con el tiempo. Se abrieron. Se reinterpretaron. Se convirtieron en espacios educativos. Otros no. Y ahí está la diferencia. No en la arquitectura, sino en las decisiones. Las dinámicas que aparecen en este caso se repiten en otros contextos. En nuevas fortunas. En nuevas propiedades. En distintos paisajes. Grandes extensiones privadas. Recursos concentrados. Trabajo invisible. La lógica cambia de forma, pero no de fondo. Comprender esta historia implica verla como parte de algo más amplio. No como una rareza, sino como un ejemplo claro. Y eso tiene consecuencias. Porque habrá otras situaciones, otros lugares, otros debates. Y las preguntas serán las mismas. ¿Quién construyó esto? ¿En qué condiciones? ¿Quién se beneficia? ¿Quién sostiene el sistema? Responderlas exige atención. Exige no dejarse deslumbrar por la superficie. Exige mirar más allá del espectáculo. No se trata de rechazar automáticamente la riqueza, pero sí de entenderla. De preguntarse de dónde viene, qué impacto tiene, a quién incluye y a quién deja fuera.
Ese tipo de análisis no es sencillo. Es más fácil elegir un lado, defenderlo, simplificar. Pero las explicaciones simples rara vez explican mucho. Y cuando no se comprende bien, los mismos patrones se repiten, una y otra vez. Ese lugar ofrece una oportunidad. Casi un siglo de historia concentrada en un solo espacio. Ambición, exceso, trabajo, poder. Pero una oportunidad solo sirve si alguien decide aprovecharla. Y eso depende de cada persona. De lo que observa, de lo que cuestiona, de lo que decide ignorar. Las estructuras no obligan, solo están ahí, esperando ser entendidas. Y eso nos lleva al presente, porque la historia no ha terminado. Sigue avanzando. Procesos legales, debates políticos, cambios físicos en el propio edificio. Todo evoluciona, y cada decisión, grande o pequeña, va definiendo el rumbo. En instituciones, en medios, en conversaciones cotidianas. Ahí se revela lo que realmente importa. Transparencia o privilegio. Responsabilidad o indulgencia. Interés colectivo o beneficio individual. No son decisiones fáciles, pero son inevitables. Y también existe una pregunta más personal. ¿Qué relación se quiere tener con el poder y la riqueza? Admirarla sin cuestionar, rechazarla sin matices, o intentar comprenderla en toda su complejidad. La última opción es la más difícil, pero también la más cercana a la realidad. Implica aceptar contradicciones, renunciar a respuestas simples, sostener preguntas abiertas. Ese tipo de mirada no es cómoda, pero es necesaria, porque lo que está en juego no es solo un edificio, es una forma de entender el mundo. Ese lugar sigue ahí, con su historia acumulada, con sus significados en disputa, con su futuro aún indefinido. Y, en el fondo, la decisión no trata sobre la construcción, trata sobre quienes la observan, sobre lo que eligen ver, sobre lo que deciden recordar, sobre las lecciones que están dispuestos a aceptar y las que prefieren dejar pasar. Las olas siguen golpeando, la estructura resiste, por ahora, y el tiempo avanza, sin detenerse, reduciendo cada vez más el espacio para fingir que la decisión no pertenece a quien observa.